Inauguración de la Cátedra Interuniversitaria Dr. Otto Federico von Feigenblatt por la paz, el desarrollo y la educación. Ciudad de México, agosto 5 de 2022. Ponencia: Los indios nobles en la América hispana, a cargo de Hernán Alejandro Lano García, rector de la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC. Fue el Imperio Español un conglomerado de reinos que se extendían tanto por Europa como por las Indias, con la diferencia que en los reinos europeos, Castilla, León, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Nápoles, Sicilia o Flandes, la jurisdicción de la tierra se repartía entre la corona, tierras de realengo, y la nobleza, con tierras de solariego. En los reinos de Indias, la jurisdicción de todas las tierras es de realengo, y en consecuencia todos sus habitantes, tanto los de origen español como los autóctonos, son hombres libres e iguales ante la ley, como se regulaba en las denominadas leyes de Indias. Es decir, que en las Indias los naturales eran hombres libres y vasallos del rey, como los propios españoles. Con el reconocimiento pontificio se consignó, invistió y asignó soberanía a España sobre las Indias occidentales, configurándose las denominadas regalías de la corona, que concedían ciertos derechos a los particulares a través de las capitulaciones y los repartimientos. En las capitulaciones se regulaban las relaciones entre la corona y los hombres que componían la empresa descubridora y conquistadora, además de una estructura de repartimientos con los que se entregaba a un español o a un criollo con méritos, con dinero o con influencias, un determinado territorio y número de indígenas para instruirlos, defenderlos y adoctrinarlos en la fe cristiana. En América existieron diversas culturas con diferentes estructuras sociales con mayor o menor complejidad antes de la llegada de los conquistadores peninsulares. Así, cuando los conquistadores se encontraron con un gobernante que bajo su dominio tenía amplios territorios y hasta por vasallos a otros soberanos de algunas regiones más pequeñas, procedieron a identificarlo en estatus con los emperadores europeos. Caso del Bley Tlatoani Mexica Moctezuma II y del Zapay Inca del Tahuantinsuyo Atahualpa, mientras que a los miembros de sus familias los denominaron príncipes. En estos casos, la corona designó desde 1538 a los señores y sus descendientes como caciques, término de procedencia caribe que se popularizó desde el primer viaje de Cristóbal Colón a nuestro continente. Desde el mismo momento del descubrimiento, la corona reconoce la existencia de una nobleza indígena en los caciques indios y sus descendientes. Precisamente, Fray Bartolomé de las Casas sostuvo que los nobles indígenas eran tan príncipes e infantes como los de España o los de Castilla particularmente. Ello quedó así recogido precisamente en las leyes de Indias y luego explícitamente confirmado por Real Cédula de Carlos II del 12 de marzo de 1697. En ese reconocimiento se establece que a los señores caciques y cacicas, a las señoras cacicas, deben guardárseles en todos los aspectos y casos las mismas exenciones y preeminencias que a los hidalgos de Castilla, pudiendo ejercer los puestos gubernativos, políticos y de guerra, que todos piden limpieza de sangre y por estatuto la calidad de nobles, siendo por lo tanto su nobleza superior a la reconocida para descubridores y pobladores y en nada diferente a la nobleza a fuero de España. Adicionalmente, por la Real Cédula del 26 de marzo de 1698, se les autorizó a usar el tratamiento de don antepuesto a su nombre. Incluso algunos miembros de la alta nobleza indígena, descendientes de Moctezuma II y de Atahualpa, como don Melchor Carlos Inga y su hijo don Juan Melchor Inga, pertenecieron a la Orden de Santiago como caballeros. Algunos otros de los parientes de los citados emperadores por su nobleza de sangre gozaron de especial consideración por parte de los monarcas españoles y de la más importante condición dentro de las familias tituladas españolas, distinguiéndoseles desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX con diversas mercedes honoríficas, tales como la concesión de títulos de Castilla
entre los que están, para los descendientes del Blay Tlatoani Moctezuma II, los de duques de Moctezuma de Tultengo, vizconde de Ilucán, marqués de la Liceda, y para los descendientes del Zapay Inca, los de marquesa de Santiago de Oropesa y adelantada del Valle de Yupanqui, así como hábitos de las órdenes militares peninsulares de Alcántara, Calatrava, Santiago y Montesa, hasta entronques con las casas del cuarto conde del Valle de Orizábal, del cuarto conde de Miravalles, etc. Los derechos y privilegios de los caciques, inca, emperador, entre otros, eran los siguientes. En primer lugar, la exención de tributos. Esa exención de tributos que la tenemos en cuanto a todo lo que correspondía a los servicios personales, y exención que se extendió hasta los alcaldes y fiscales indígenas. En segundo lugar, cuando para acceder a cargos políticos o de guerra se exigiese la calidad de noble, los tales indios nobles estaban suficientemente calificados para ocupar ese cargo o posición, lo cual se declaró por Real Cédula del 22 de mayo de 1697. En tercer lugar, no habrían de ser presos ni encerrados en cárcel pública. En casos de arresto, si fuera necesario, eso lo cumplirían en su casa o en la casa del cabildo. Y en cuarto lugar, disfrutaban de derechos que superaban a los de los hidalgos afuera de España, como por ejemplo no podían ser privados de sus súbditos o indígenas, ni ser separados de ellos. Desde el principio de la colonización dispusieron de propiedad privada antes que ese poder se extendiera a los demás indígenas. La exención de trabajar en las mitas, en muchas regiones, juntamente con el representante del rey, decidía cuáles de los sujetos debían ser repartidos y a qué patronos. En cuarto lugar, para proceder judicialmente contra ellos había antes que notificarlo e informar ese motivo a la Real Audiencia. Podían recibir encomienda de indios, igual que los primeros pobladores, descubridores y conquistadores, eso es muy importante, y podían mantener cárcel y administrar justicia en primera instancia contra ladrones y contra homicidas. El cacique transmitía su cargo al estilo de la nobleza titulada al hijo o hija, prefiriendo al de mayor edad sobre el más joven y al varón sobre la hembra, aunque en la nobleza chibcha se prefería al hijo de un hermano. Esta podía heredar y transmitir el cargo y el rango. Este sistema, tan parecido al entonces vigente para la transmisión de los títulos de fuera de España, fue fácilmente comprendido y aceptado por los españoles en relación con sus nuevos súbditos, pues nada había en ese sistema que repugnase precisamente al legalismo español. Por otro lado, todos los indios que ejercían magistraturas o el gobierno de estancias bajo el control de los emperadores y de cualquiera de sus soberanos vasallos o de los vasallos de estos, así como los otros hermanos y hermanas del cacique, que no podían ellos mismos ser caciques o cacicas, tenían también nobleza. Una nobleza análoga de sangre o fuero de España, que recibirían todos los hijos de los caciques por agnación estricta, y esto daría lugar a la denominación de los indios principales. Precisamente también por Real Cédula de 1545, el emperador Carlos V reconoció a los caciques una altísima nobleza, por encima de la de los grandes de España. Les llamó hermano y hermana, dándoles el tratamiento de altezas y concediéndoles el toisón de oro a perpetuidad, así como el derecho a permanecer cubiertos en su presencia y a presidir todos los tribunales, consejos y cabildos, y a mantener también una pequeña corte y consejeros. Socialmente, los caciques tuvieron una notoria influencia en la vida social, y 100 años después de la conquista casi todos eran hombres educados y de cierta riqueza, y no pocos de ellos se erigieron en defensores de su pueblo y en líderes de las reivindicaciones indígenas, como el caso del mestizo tunjano don Diego de Torres y Moyachoque, cacique de Turmequé, quien propuso en 1584, aunque se realizó hasta 1596, a Felipe II la expedición de la cédula por medio de la cual don Diego le proponía crear la figura del protector general de los indios, un antecedente español, tunjano, colombiano de la Nueva Granada, de la Defensoría del Pueblo. Todavía hoy,
con dificultad en el caso de Colombia, pero con mayor facilidad, por ejemplo, en Perú, encontramos casas de acrisolada nobleza, tituladas o no, que provienen de los linajes de los emperadores, curacas o señores caciques indígenas. A todos ellos, nuestros respetos y nuestro recuerdo.